Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Tauro. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que será maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora. Y ahora sí, Tauro, voy a pasar a tu lectura. Sabéis que voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mías y están basadas en el tarot, como veis. Esta baraja que tiene 120 cartas con toda la información. Y no solo de vuestra persona, sino también en todas las áreas de vuestra vida. Vamos a saberlo todo, amigos míos. ¿Qué os depara esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Y voy a dejar estas a un lado y quiero agradecer a todos los que estáis aquí desde el principio y los que habéis llegado nuevos al canal. Gracias y bienvenidos, porque sin vosotros no existiría ninguna lectura y son maravillosas gracias a vuestras energías. Os agradezco de todo corazón cada comentario, like, suscripción, porque eso hace que llegue a más personas y podáis extender la luz y esperanza. Y os quiero recordar, como siempre, que mis lecturas son atemporales, aunque esté enfocándola en mayo, próximos 3 meses, no hay una fecha determinada. Si llegáis aquí, no es una casualidad. Yo siempre estoy invocando a mis guías espirituales y los vuestros también os guían para que recibáis estos maravillosos mensajes de amor, de autosuperación y de esperanza. Y es para todo tipo de relaciones, no importa que estéis en pareja estable, deseéis casaros, chateéis con una persona en la distancia y queráis saber si os vais a conocer, si estáis en una conexión de almas, llamas gemelas o amáis a una persona desde hace muchísimos años, 20 o 30 años, y queréis saber por qué. Aquí están las respuestas y cómo conseguir vuestra unión, amigos míos. Y para vosotros lo que voy a hacer, lo primero, es sacaros unas iniciales. Tauro. Veamos. Vamos a mezclarlas bien, Tauro. Y estas para vosotros. La E, la O, la I, la N, la S y la Z. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Tauro, voy a recordaros que a partir también, muy importante, de junio voy a estar haciendo horóscopos más habitualmente. Haré otra tanda de 12 signos por semana y voy a estar recibiendo nuevas barajas y oráculos y vamos a saber mucho más, no simplemente del amor, sino lo que os dicen vuestros guías y qué os depara en todas las áreas, tanto sean económicas, más materiales. Lo veremos, amigos míos. Esto a partir de junio. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión, que es posible aquí en la tierra. Para eso estáis aquí y para ser felices. Y bien, Tauro, estoy pensando mentalmente en todos vosotros, cuando me dejáis los comentarios, en vuestras historias que me encantan. Y voy a preguntar qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo, también para la próxima y los siguientes 3 meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tauro, un signo de tierra, que gracias a vosotros podemos disfrutar de la vida y de todos los placeres que nos da. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? Sabremos cómo se siente esa persona. Amigos, esto es increíble, porque vuestra primera carta, y no salta muy a menudo, es la Emperatriz, número 3. Está hablándome de la Santísima Trinidad. Una carta que se encuentra en la Sefirá de Biná, 3, del árbol de la vida, hablándome del entendimiento, de unirse con otra persona y de dar lugar a un nuevo ser. Puede ser que estéis embarazadas, queráis estarlo, ya tengáis niños o vais a parir con vuestra persona una familia.
fertilidad, crecimiento, abundancia, sensualidad. Así te ve tu persona. Tauro, radiante, hermosa, sensual, bella, sexy, como esta chica que está aquí embarazada con una corona de flores, porque ella es la gran emperatriz. Te ve como la mujer más increíble de todo el universo. No hay otra. Le encantas tanto como mujer para ser su esposa o su esposo. Pensad que son energías. Eres la fuente de la plenitud. Quiero que te sientas así. Tu energía es un imán para ellos. Quiero que os enfoquéis en los sueños, como hace la emperatriz, que está aquí, no en un palacio, sino en la naturaleza, pariendo estos árboles, los ríos, los animales, a sus hijos, nuestros hijos. Ella, que está conectada también con la divinidad y que tiene el referente de la alta sacerdotisa también, amigos. Ella puede parir sus sueños. Hay muchas posibilidades, como veis aquí, de tener una familia, de estar juntos también como esposa y marido. Amigos míos, carta formidable. Empezamos una tirada auténticamente hermosa para vosotras y vosotros. Y mirad, así os ve vuestra persona. Si no estáis casados, siento que aquí hay parejas que habéis podido tener una relación de esposos o de convivencia muy seria, o de que lo vais a alcanzar. Y además estoy hablando con esta emperatriz de los primeros signos de vuestra tirada, Libra y Tauro, del planeta Venus. Aquí se muestra cómo estáis en balance, desplegando todas vuestras habilidades también más sensuales. Sois mujeres u hombres que os dais al exterior, a todo vuestro entorno, que os encanta cuidar a la familia, si tenéis niños, pero también pueden ser vuestros padres, personas muy allegadas. Ayudáis a amigos, a quien más lo necesita, y hacéis muchas labores altruistas. Conservad y mantened esta sensualidad, porque sois como el mundo, abierto y pariendo. Muy hermoso, Tauro. Y aquí voy a poner Libra y Tauro, lo tengo aquí, pero ya lo sabéis. Rebosáis tanta maternidad, un aspecto maternal y también sexy. Sabéis conjugarlo muy bien. Tu persona se siente muy atraído con la emperatriz, no simplemente por su aspecto físico, que ya le encantáis, sino por vuestros valores, dedicación a los demás y a vosotras mismas. También porque tenéis muchas convicciones, sabéis lo que queréis. Es hora de que manifestéis los sueños, porque están aquí como si estuvieran en vuestro vientre. Vais a parir. Dios mío, así os ve. Va a haber una pareja con mucho equilibrio, amigos míos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Muchos nacimientos también. Y no solamente de hijos que sean propios, pueden ser nietos. Tener una familia más grande. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Aquí han saltado muchas. Voy a dejar este 3 de copas. 3 de copas, mirad, amigos míos, las cartas que han salido. Yo he visto solamente esta primera carta, pero es que tengo aquí un 7 de pentáculos. Está hablándome de un signo muy terrenal. Amor en espejo, 2 de copas. Aquí tengo a Cáncer. 3 de copas también, Cáncer. Aquí hay muchos sentimientos por parte de esta persona, y va a haber también una recogida real de todo lo que habéis deseado. Hay mucho éxito también en lo material, porque estoy hablando de los pentáculos. Si teníais alguna idea, proyecto, algo que quisierais alcanzar con mucho deseo, tenéis la emperatriz y al lado la cosecha. Pensad que no solamente estoy hablando del área más amorosa. ¿Qué estáis deseando? Tener un nuevo hogar, cambiaros de país, hacer un viaje, una aventura, un proyecto laboral, un estudio. Mirad, éxito, completamente. Y en lo amoroso también, porque estas cartas me están hablando de almas y llamas gemelas con este 2 de copas. Es hora de que todo aquello que estabais sembrando como esta emperatriz y con este vientre
que pueden ser niños, o las ideas las vais a manifestar, a hacer posibles en la tierra, tocándolas. Y aquí tengo mucha abundancia para vosotros. ¿Veis esta chica que está recogiendo limones? ¿Habéis soñado con ellos o os gusta comerlos, aunque sean un zumo, naturales? Los limones, que son dorados como el sol, me anuncian muchos éxitos, amigos. Yo he soñado con ellos alguna vez y vienen siempre abundancia material y prosperidad también con la pareja. Mucho equilibrio, vais a entenderos muy bien, y además tengo estas cartas con mucha felicidad y celebración. Pues aquí tenía a Libra, a Tauro, tengo Tauro también aquí en cosechar, amigos míos. Va a ser real lo que tanto deseáis. Si es esta pareja, encontrar este amor, cómo se siente esta persona cada vez que te mira. Amor en espejo, alma, llama gemela. Yo soy tú. ¿Qué sincronicidades estáis viendo? Pueden ser los sueños, mensajes telepáticos, secuencias numéricas. Esta carta sería como un 2, 2, 2, 2. Porque me habla de la pareja que ya está estable, que se casa, amigos. Esto es lo que va a venir. Mucha fiesta y celebración con boda. Alguien que te quiere ver así, como su igual, que siente que es para ti a la que debe entregar su corazón, compartir todas las aventuras, alegrías de la vida, y quiere que a través de esos sueños que tienes, de estas secuencias numéricas, sepas que está muy cerca de ti, Tauro. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Cada vez que te miras al espejo y sientes que ni siquiera te puedes reconocer, no es cierto. Tú estás aquí como un alma muy bella en este mundo para estar con la persona que amas. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. Hace muchas vidas pasadas, cientos de años, y flotando en el universo como almas, en otras dimensiones, en otros mundos, ya habéis estado juntos. Solo hace falta que te mires al espejo y que te reconozcas, Tauro. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Esas respuestas las sabes tú en tu interior, desde tu corazón y desde tu mente. Si has tenido sueños que sean muy recurrentes con esta persona, sueños premonitorios también, las secuencias numéricas que van desde el 1, el 2, el 3, o puede ser un número en particular. Tus guías espirituales te están diciendo que debes de continuar este viaje para aprender. Y para que sepas que puedes estar en unión con el 2 de copas. Aquí hay dos personas que se miran frente a frente y que van a compartir todo su amor bajo el caduceo, un símbolo que me habla de comercio, boda, y que después habrá un 3. Mirad, amigos míos, muchas cartas que me están hablando de recoger posibles embarazos y proyectos mayores que vais a hacer en común. Puede ser un negocio conjunto. Aquí habrá mucha celebración con todos vuestros amigos. Tengo este maravilloso número 3 que estoy sintiendo para todos vosotros. Disfruta mientras de tus amigos, de tus familiares, de salir con ellos, de ir a comer, de estar en la playa, de disfrutar de toda la naturaleza. Todos os van a ayudar a que estéis en balance. Aquí hay personas que os están apoyando. Va a salir una relación hermosa y duradera. Amigos míos, tengo aquí a Cáncer, 2 de copas, tengo de nuevo 3 de copas, Cáncer, y el 3, como os he dicho, estaba desde la sefirá de Binah, el entendimiento, fortaleciendo y haciendo estable esta relación, y también el 2, el 3, el 7. Voy a poner aquí también, ya la tenía, Tauro aquí. Así que quiero que me digáis si estos signos corresponden a vosotros, los tenéis en vuestra carta astral o son de vuestra persona. Hay signos de tierra, de aire y de agua. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Es una persona que os echa de menos desde la primera carta, que os ve como la mujer más excitante de todos los planetas, de todos los universos que podrían existir, y que está aquí para ti, Tauro, para vivir esta gran historia de amor. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor
en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Es una persona que te ama muchísimo. Tengo aquí liberación, puede que estéis agotadas. Un 10 de bastos, Sagitario, Júpiter, el primer signo de fuego que tengo en esta tirada. Mirad, puede que os sintáis en este momento agotadas por las responsabilidades o si tenéis niños, demasiados cargos. Como habéis visto a la emperatriz, puede que tengáis un trabajo o demasiadas responsabilidades con lo que es vuestra área más familiar y social. Y estáis con este peso de 10 bastos sobre la espalda. Y tu persona también se puede sentir también muy agotada en este camino. Quiero que veáis esta chica cómo alcanza la cumbre de las montañas. Como estos 10 bastos van a dar lugar a otra nueva etapa. Relajaos y disfrutad del momento. Es hora de que también descanséis. Con Sagitario vais a lograr toda esta fuerza para seguir hacia adelante. Tengo aquí Sagitario, muchos signos, amigos. Sagitario. 10 de bastos. Hay también agotamiento por no estar juntos. Sé que también se puede hacer muy pesado estar en una etapa de separación y sobre todo porque el 10 me está hablando de la sefirá más terrenal, que está en la 10 en Malchut, donde está el rey de pentáculos, la rueda de la fortuna y la templanza. Aunque el camino esté siendo duro, amigos, resistid, porque aquí tenéis guías espirituales, maravillosos ángeles, arcángeles y almas de personas que ya se fueron pero que siguen aquí, cuidándoos. Os recuperaréis con este 10. Vais a tener un nuevo tiempo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 10 meses? Y en los próximos 3 meses, ya primavera, verano. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Y esta carta quería salir. Tengo aquí el loco, amigos, unas cartas brillantes. 3 de copas, donde 3 personas, 3 chicas en la carta del Rider White están danzando en un círculo. Ninguna de ellas se da la espalda porque se consideran iguales. 2 de copas, tu persona te ve también de la misma forma, igual, con mucha dignidad y respeto. Valora mucho cómo eres interiormente y aquí también quiere estar disfrutando contigo de la vida tal y como eres, juntos, dando a luz proyectos, una nueva vida. Y aquí el loco, otro 0, un número del infinito que corresponde al amor más eterno. Dios míos, qué tirada tan maravillosa. El loco, 0, número de Dios. Está hablándome de un personaje que se mueve en todas las sefirot del árbol de la vida, porque tiene el aprendizaje continuo y mucha sabiduría. Tu persona quiere lanzarse al abismo como el loco. Se siente una persona muy joven, aunque yo tengo estas cartas que me podrían estar hablando de personas que puedan tener entre 20 años o más, o 70 incluso, eso no importa. Pero con la carta del loco es alguien que le encanta disfrutar de la vida, de todos los placeres, de seguir obteniendo más sabiduría, de seguir plantando y cosechando. Es alguien que le encanta verse joven. Es apuesto y va a ir a por todas. Aquí tenemos a Urano con Acuario. Yo os he dicho que después de ese 10 de bastos, el 10 que ha resonado en mí muy fuerte y mi intuición me dice que acabáis este ciclo que puede ser muy pesado para todos vosotros y que va a renacer uno muy pronto. Dejaos llevar por el loco. Alguien que no le va a importar romper patrones, que se va a tirar así, como si fuera a un lago. Alguien que puede ser muy sociable, divertido, demasiado idealista, es confiado. Tu persona puede que haya tenido ya otras relaciones, por lo que estoy viendo, pero es contigo, con quien se siente seguro. Mirad, como desde la primera carta ya está hablándome de algo que va a ser muy inesperado. Una persona que sonríe mucho, te encantan sus ojos como el loco. Él sigue avanzando sin temor a nada. Y recordáis cuando os he dicho la alta sacerdotisa, pues en esta carta, en el 2
de copas está en la sefirá de Jobma, que me habla de la sabiduría, y también está ella, la alta sacerdotisa, que os guía en vuestra intuición y sueños. Dejad que ocurran, amigos míos. Y aquí voy a poner Acuario, aire. Va a haber un renacimiento completo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sacaré alguna carta más, aunque ya veis, amigos míos, que vais a tener un nuevo comienzo con esta persona. Alguien que es vuestro marido, será vuestro marido, esposa. Vais a tener un matrimonio firmado. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Amigos míos, habéis visto lo que ha pasado. Esta carta se ha quedado encima de las velas. Perdonad. Mirad, amigos míos, mirad lo que ha pasado. Mirad lo que ha sucedido con la carta. Es la primera vez que ocurre algo así, que se quede encima. Esto lo siento yo como una señal. Y además esta carta tiene fuego. Mirad, es increíble. Y voy a sacar alguna carta más porque ya es hora de comenzar este nuevo ciclo y perdonar a vuestra persona. Si es que ha habido dificultades, malos entendidos, no habéis podido tener una relación tan fructífera o se fue con otra persona, es hora de reconciliaros, como en el juicio final. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? Y una carta más. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? Niño interior. Así se siente también tu persona contigo. Base de la baraja. Llamas gemelas. Gratitud, calidez. Mirad, amigos míos, así se siente tu persona. Quiere abrazarte, regalarte flores, piensa mucho en ti. Pueden ser flores que sean blancas o que sean rojas. Aquí siento mucha ternura de tu persona. Sabe que has hecho mucho por él. Hay una relación mágica. Llamas gemelas, amigos, o almas gemelas, como vosotros lo sintáis. Es alguien que quiere venir corriendo hacia ti, abrazarte y darte las gracias. Paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Se siente en el hogar, en tu hogar, contigo, como desde hace muchísimo tiempo. Quiere hacerte reír, feliz. Y os he dicho antes que con el loco sentía una persona que se reía mucho, que le encanta estar también socialmente con otras personas. Tiene muchas cualidades que le hacen destacar. Puede que sepa hacer varios trabajos. Siento que es una persona que puede ser como un alma de la fiesta. Y también con un aspecto muy terrenal, que quiere hacerlo factible. Mirad, así se siente cuando está contigo, cuando piensa en ti. Le llenas de alegría. Amigos míos, mirad lo que ha pasado. Perdonar, es hora de la sanación, amigos. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Pensamos que no podemos perdonar a otros y sí, Dios nos dio ese inmenso poder. Hace mucho tiempo que descubrí que era la única salida para volver a estar con quien amamos. También puede ser con amigos o familiares. Si no somos capaces de perdonar y dejar lo que sucedió en un pequeño rinconcito de nuestra memoria, no podremos avanzar. Esto es como un juicio final. No es la carta exacta, pero es hora de que os reunáis, de que superéis estos obstáculos, que seáis como el loco, que a pesar de tener tropiezos en la vida, pueda encontrar de nuevo el amor, porque siempre hay segundas, terceras, cuartas oportunidades, y es lo que tu persona quiere venir a ofrecerte, estar contigo aquí muy cálidamente y disfrutar, haciendo un viaje. Puede ser que también tengáis la playa muy cerca o os guste el mar. Niño interior, le hacéis sentir como un niño muy idealista,
Quiero que recordéis cuando hice esta carta de esta madre que está con su niño, podéis veros vosotras aquí como figura maternal, pero también como la niña o niño que sois. ¿Qué recordabais entonces? Todo era posible. Nosotros, cuando éramos tan pequeños, no teníamos prejuicios, creíamos que todo el mundo era maravilloso, también las personas. ¿Y por qué no? Porque lo son. No quiero que esas circunstancias, situaciones, etapas que habéis tenido en la vida, que pueden ser muy duras, os aplaquen y os dejen rezagados, como que no pudierais alcanzar ya sueños. Se pueden hacer, aunque tengáis 30 u 80. Seguís siendo como este niño interior, como los pajes. Sacad vuestro idealismo y soñad, y luchad por aquellas causas que consideréis más honestas en el mundo. Así es tu persona también, muy idealistas los dos. Te da las gracias por todo, quieres sentirte muy cerca, es una persona muy romántica. Y aquí tengo a las llamas gemelas, Tauro. Mirad, como os había dicho antes con el 2 de copas, quiero que te reconozcas, que sepas quién eres. No simplemente en este mundo material, sino antes. ¿Quién fuiste en las vidas pasadas? Cuando estuviste con él, en una y otra vida. Cuando estabais aquí en el universo sintiéndoos como un alma, que pactasteis volver a la tierra, estar en dos cuerpos separados y sin recordar nada, por lo menos desde que nacimos. Pero poco a poco fuisteis despertando. Aquí hay personas que estáis muy despiertas espiritualmente y ya sabéis quiénes sois, pero puede que tu alma o llama gemela todavía no haya despertado. Dale su tiempo, porque lo hará en el momento adecuado y estaréis juntos, porque para eso habéis venido aquí, a la tierra. El mayor sentido que tenemos es amar, amigos míos. Y ahora voy a sacar unas cartas de mi baraja de mensajes para saber qué más tiene que decirte esta persona, Tauro. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Veremos las palabras que hay dentro de su corazón. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Veamos. Lo que no se atreve a decirte, lo que está en su subconsciente, en sus sueños, todo sale a la luz. ¿Qué mensajes tiene? Y esta carta quería salir. Niño interior, la misma carta, amigos. ¿Veis? Así son las cartas mágicas. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? ¿Qué mensajes? Y está el mundo, arcano número 21, Capricornio, Saturno, materialización de todo lo que queréis conseguir. Vais a llegar al éxito. Ascender también como alma. Una maravillosa carta. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Almas y llamas gemelas. Sí lo sabe tu persona. Siente que eres para él. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Y una carta más. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? ¿Qué mensajes tiene esta? Estoy sintiendo mucha energía en las cartas, amigos. Esta persona tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Y esta carta, añoranza. Base de la baraja, adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, la emperatriz, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Una persona que también siente mucha libido, tensión sensual contigo. Si habéis estado juntos, te recuerda y te fantasea, y si no, le encantaría hacer el amor contigo. En este momento, casa 7, recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Fue un flechazo. Tus ojos y tu sonrisa. Yo ya lo sentía. Sentía que esta persona y tú tenéis unos ojos preciosos y que te llena su sonrisa. Le marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. ¿Dónde salisteis aquella primera vez? Él te recuerda con esa casa 7 que me habla de la pareja y del matrimonio estable.
Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándole las parejas que tengo. No debemos hacerlo porque las demás personas no tienen la culpa ni responsabilidad de lo que nos ha sucedido. Esta persona debe pedirte ayuda, pero no hacerte responsable. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Las mismas cartas, amigos míos. Como este niño interior que también ha podido pasar malas experiencias en su adolescencia con otras personas. Tú le ayudaste muchísimo, se ha sentido reconfortado, escuchado, te ha contado muchos secretos, te ha confesado algo que le sucedió y que no lo sabe nadie más, Tauro. Almas y llamas gemelas, mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Amor en espejo, 2 de copas, almas y llamas gemelas y vuelve a repetirse, amigos. Las cartas alineándose. El mundo, Capricornio. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Si es así, si estáis separados, el mundo me está hablando de llegar a un ciclo, de completarlo. Será eterno, porque una vez que hayamos alcanzado este propósito, volveremos a el loco para comenzar otro. Pero en esta etapa que os va a llegar, va a ser la de estar en unión, en pareja, con boda. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Qué le hiciste? Puede ser algún objeto, ropa, joya, una carta, una canción, algo físico o digital. Esta persona lo recuerda y recuerda también todas las conversaciones que habéis tenido. Como tu alma o llama gemela está siempre contigo en unión. Quiero que lo sepáis. Esta separación física no es absolutamente nada comparado con todas las vidas que habéis tenido juntos, con este pacto del alma. Y ahora sí, voy a sacar una carta del tarot para saber algo más. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y veremos con una carta también cómo se puede sentir tu persona, agotada, con falta de equilibrio porque no está con vosotros. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Vemos, amigos míos, tengo aquí 9 de pentáculos, más éxito y una reina de pentáculos, amigos míos, así os ve como su mujer. 7 de copas, está teniendo muchas fantasías, en cada baraja tiene una representación. Es alguien que mira también los éxitos profesionales, el reconocimiento, alcanzar sabiduría, pero mirad en esta baraja lo que representa. 7 copas en las que está fluyendo el amor. Y estáis aquí como si fuerais una representación del sol y de la luna. Él se siente, mirad su cara, hay como una especie de languidez, de tristeza. Y vosotras estáis aquí, estáis en su regazo, entre sus piernas. Te añora. Es una persona que cuando veo esta carta, en esta baraja, ya siento que quiere regresar a su hogar. ¿Veis aquí? Y este color tan rojizo y rosa que me habla de sus profundos sentimientos, como si también hubiese fuego. Estáis en los sueños de esta persona, y más que nunca porque tengo la reina de copas aquí, que está pisando la luna. Cáncer, así os sentís. Alguien que se está comunicando contigo telepáticamente, por eso tiene esta copa en el chakra corona, que está lleno de flores. En vez de agua, está lleno de riquezas naturales. ¿Veis? Y con muchos colores. La reina de copas, que simboliza a la vidente, que se encuentra siempre en el mar, en esta baraja está en el universo. Estáis conectados ambos como almas y llamas gemelas y os podéis sentir cómo estáis físicamente y también mentalmente. Alguien que tiene por la noche muchos sueños contigo aquí con la luna. Mirad, amigos míos, nueva oportunidad con el juicio final. 2 dieces, que yo ya lo sentía este 10 como un nuevo ciclo. Es hora de levantaros con Escorpio y empezar una nueva vida. Amigos,
9 de pentáculos, Virgo, reina de pentáculos, Capricornio. Aprovechad el momento, es lo que dice esta hermosa reina. Vais a tener muchas sorpresas, muchas puertas que se os van a abrir en la vida. No solamente amorosas, sino también materiales. Mirad, aquí está el símbolo del yin y el yang, parece un chakra del tercer ojo, flores. Va a haber mucha abundancia. Mirad esta cabeza llena de pentáculos que está pariendo esta reina, aquí en plena naturaleza. ¿Cómo os ve? Una mujer maravillosa, idealizada os tiene, pero porque lo sois de verdad, con muchos valores y abundancia económica también. Me está hablando de alguien que podríais estar como vosotras, solteras, divorciadas, que os ve perfecta, como la emperatriz, para estar casado con vosotras. Podéis dominar vuestras emociones, sois ágil, inteligente, trabajáis muy bien y con el 9, la reina de pentáculos, van a venir tiempos de mucha cosecha. Yo es lo que siento para vosotros, Tauro. Matrimonio, pero además que sepáis que todo lo que habéis hecho, además de sembrar este amor, como puede ser el mundo material, algún negocio, algún proyecto, va a tener todo el reconocimiento que habéis estado buscando. Vais a vivir una vida de ensueño. Esta mujer tiene aquí un castillo que, como veis, es dueña de él y tiene sus pasiones a raya. Quiero que os dominéis y que aceptéis la vida tal y como es también. Que la aprovechéis, porque la reina de pentáculos es efímera. Ese es su mayor consejo. Vais a parir. Si no niños, va a ser una hermosa relación. También siento que aquí puede haber muchas mujeres embarazadas, con muchos proyectos. Va a ser algo muy diferente en vuestra vida. Muy hermoso. Todo será a vuestro favor. Y aquí voy a poner a Virgo. Y aquí tenía a Capricornio. Y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja. A ver qué más nos tiene que decir para vosotros, los Tauro. Alguien que podría incluso tener celos porque os ve como ese 9 de pentáculos, una mujer perfecta como la emperatriz, como el 2 de copas. Sabe que podéis tener más pretendientes. Hay muchas personas que están detrás de vosotras o de vosotros. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y voy a sacar una carta porque aquí puede tardar un poco más, amigos míos. Vamos a ver. Unión, amigos míos. Amigos, que os he dicho, las cartas son cientos de ellas, 4 barajas que son diferentes. Y mirad, evolución, todo va a ir mucho mejor. Y derecho hasta el cielo. Números para vosotros, el 3 y el 10. Yo ya lo sentía. Va a haber curación de todos los chakras también. De mejor en mejor, como yo ya sentía. Un número de 8 que me habla también de éxitos muy materiales. Siempre juntos. Es alguien que quiere conquistarte, que le encanta, le pareces muy sexy y está aquí como un diablillo porque se excita contigo, miradlo. Número 11, que me habla de la justicia. ¿Veis el 11-11 como las almas llamas gemelas? Algo se está acercando. Trabajad o seguid en vosotras también. Y la carta que he cogido es esta para vosotros, Tauro. Unión, hasta que la muerte nos separe. Y con este número 7 que me habla de un arcano mayor, el carro, Cáncer. Yo las uno también con el tarot y la numerología. Y mirad, va directo hacia vosotras. Y está aquí con su corazón en rojo, en llamas, con mucha pasión. Y este lacito en rosa, hablándome también de su parte más romántica, amorosa y tierna. Así quiere estar. Así se siente, como tu alma o llama gemela, hasta que la muerte nos separe, amigos. Os lo he dicho, una vez que nos vayamos del cuerpo material, tendremos otra vida. Y regresaréis para estar juntos. Siempre os encontraréis. Pues bien, Tauro, espero que escuchéis toda la lectura, que me digáis en lo que o en qué parte os sentís más identificados. Y os envío desde aquí todo mi amor, besos, abrazos, bendiciones. Sed felices durante esta semana y las siguientes. Y gracias a todos por lo que hacéis. Sin vosotros no existiría ninguna lectura tan hermosa. Gracias de corazón y nos veremos en la próxima lectura. Tauro, os quiero.